En el barrio de San Rafael, en las afueras de Guadalajara, vivía una mujer de 68 años llamada Juana Esperanza Morales. Lo que nadie sabía es que esta abuela aparentemente frágil, con sus manos arrugadas, y su bastón de madera tallada, estaba a punto de convertirse en la protagonista de una batalla legal, que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que toda su familia veía la justicia, la dignidad y el poder de nunca rendirse. Esta es la historia de cómo un accidente en unas escaleras se convirtió en el caso legal más comentado del año en su ciudad, y cómo una abuela demostró que la edad no es impedimento para defender lo que es correcto. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Juana Esperanza Morales despertaba cada mañana a las 5:30, como había hecho durante los últimos 40 años. Su casa de 2 pisos en la colonia San Rafael era modesta pero bien cuidada, con jardín frontal lleno de geranios rojos que ella misma regaba cada tarde. La casa había sido el hogar donde crió a sus 3 hijos: Miguel, su hijo mayor que ahora trabajaba como ingeniero en la Ciudad de México; Carmen, su única hija que se había mudado a Estados Unidos hacía 10 años; y Roberto, el menor, quien vivía a solo 3 cuadras de distancia con su esposa Verónica y sus 2 hijos pequeños. La rutina de Juana era predecible y reconfortante. Después de su café de olla matutino, preparaba el desayuno para su esposo Aurelio, quien a los 71 años aún insistía en ayudar en la carpintería del vecino, aunque sus manos ya no fueran las mismas de antes. Aurelio había sido el amor de su vida durante 47 años de matrimonio, un hombre callado pero noble que siempre la había apoyado en cada decisión importante. Los lunes, miércoles y viernes, Juana caminaba 15 minutos hasta la iglesia de San Antonio, para ayudar en la preparación de los alimentos para las familias necesitadas del barrio. Era una labor que realizaba con profunda satisfacción, conociendo de memoria las historias de cada familia que recibía ayuda. Doña María, la viuda con 5 nietos. Don Carlos, el albañil que se había lastimado la espalda. La familia Hernández, cuyos padres habían perdido el trabajo durante la pandemia. Los martes y jueves, los dedicaba a sus nietos, Santiago y Valeria, de 8 y 6 años respectivamente. Roberto y Verónica trabajaban tiempo completo, así que Juana se había convertido en la cuidadora principal de los niños después de la escuela. Los recogía puntualmente a las 2:30 de la madrugada de la tarde, los llevaba a su casa, les preparaba la merienda y les ayudaba con las tareas escolares en la mesa del comedor, la misma mesa donde había ayudado a sus propios hijos décadas antes. Era en esos momentos, viendo a Santiago concentrado en sus ejercicios de matemáticas y a Valeria dibujando con colores, cuando Juana se sentía más plena. Había algo profundamente gratificante en saber que seguía siendo útil, que su experiencia y amor todavía tenían un propósito tangible en el mundo. Sin embargo, había una tensión creciente en la familia que Juana prefería no reconocer abiertamente. Verónica, su nuera de 34 años, había cambiado considerablemente en los últimos 2 años. Al principio de su matrimonio con Roberto, hace 8 años, Verónica había sido cariñosa y respetuosa con Juana. La llamaba Mamá Juana, y parecía genuinamente interesada en aprender las recetas familiares y las tradiciones que Juana había mantenido vivas durante décadas. Pero algo había cambiado. Verónica ahora trabajaba como supervisora en una empresa de telecomunicaciones, un puesto que había conseguido después de terminar una maestría en administración. Con su nuevo estatus profesional y económico, había comenzado a hacer comentarios sutiles pero hirientes sobre las costumbres anticuadas de la familia, sobre la dependencia que Roberto tenía hacia sus padres, y especialmente sobre la cantidad de tiempo que los niños pasaban en casa de sus abuelos.
Los niños necesitan más actividades modernas, decía Verónica durante las cenas familiares dominicales, clases de inglés, deportes organizados, tecnología. No pueden pasarse toda la tarde viendo televisión y comiendo dulces en casa de la abuela. Juana había intentado adaptarse. Había comprado una tablet para que los niños pudieran hacer juegos educativos. Había cambiado sus tradicionales galletas de avena por barras de granola más saludables. E incluso había aceptado que los niños tomaran clases de natación los sábados, reduciendo el tiempo que pasaban juntos. Pero nada parecía ser suficiente para Verónica, quien cada vez era más crítica y distante. Roberto, atrapado entre su lealtad hacia su madre y su deseo de mantener la paz en su matrimonio, había comenzado a evitar las confrontaciones, lo que significaba que a menudo permanecía en silencio cuando Verónica hacía comentarios que lastimaban a Juana. El punto más doloroso para Juana era que podía sentir cómo su relación con sus nietos estaba siendo afectada. Santiago especialmente, había comenzado a repetir frases que claramente había escuchado en casa. Mamá dice que necesito comer más saludable, o papá dice que debo hacer más tarea y ver menos televisión. La espontaneidad y la alegría que antes caracterizaban sus tardes juntos se estaba desvaneciendo lentamente. A pesar de estas tensiones, Juana mantenía su compostura. Había sido criada con la creencia de que las mujeres mayores debían ser pilares de estabilidad para sus familias, que debían soportar las dificultades con dignidad y sabiduría. Su propia madre, Esperanza, le había enseñado que las abuelas están para amar incondicionalmente y para mantener unida a la familia, sin importar el costo personal. Los domingos eran sagrados en la familia Morales. Desde hace más de una década, todos se reunían en casa de Juana para la comida principal. Ella pasaba todo el sábado preparando el menú: pozole rojo, tamales de rajas con queso, arroz rojo, frijoles charros y su famoso flan de cajeta que había perfeccionado durante años. Era durante estas reuniones dominicales que Juana notaba más claramente los cambios en la dinámica familiar. Verónica llegaba frecuentemente tarde, siempre con una excusa relacionada con el trabajo o compromisos sociales. Cuando finalmente se presentaba, pasaba la mayor parte del tiempo en su teléfono, respondiendo mensajes o revisando redes sociales, participando mínimamente en las conversaciones familiares. Miguel, cuando visitaba desde la Ciudad de México, había comenzado a notar la tensión. En varias ocasiones había intentado hablar con Roberto sobre la situación, pero su hermano siempre desviaba la conversación, o minimizaba los problemas. Verónica está bajo mucho estrés en el trabajo, era su respuesta habitual. Las cosas van a mejorar cuando se adapte a su nueva posición. Aurelio, por su parte, había desarrollado una estrategia de supervivencia que consistía en refugiarse en su taller de carpintería los domingos por la tarde, evitando así presenciar las tensiones que se hacían más evidentes durante las sobremesas familiares. Para Juana, estos cambios representaban mucho más que simples roces familiares. Representaban la erosión de los valores y tradiciones que había dedicado su vida a preservar. Se sentía como si estuviera presenciando el desmoronamiento silencioso de todo lo que había construido como matriarca de la familia. Sin embargo, mantenía la esperanza de que las cosas mejorarían. Creía firmemente que el amor y la paciencia eventualmente triunfarían sobre cualquier malentendido o diferencia generacional. Después de todo, había navegado por crisis familiares anteriores. La muerte de sus padres, las dificultades económicas cuando los niños eran pequeños, los desafíos de la adolescencia de sus hijos. Esta era simplemente otra prueba que debía superar con gracia y sabiduría, manteniendo siempre el bienestar de su familia como prioridad principal. Lo que Juana no podía imaginar era que muy pronto, un incidente aparentemente menor cambiaría todo para siempre, desafiando no solo su paciencia y sabiduría, sino también su concepto fundamental de justicia y dignidad personal.
Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El martes 15 de marzo comenzó como cualquier otro día en la vida de Juana. Se levantó a las 5:30, preparó el café de olla, despertó suavemente a Aurelio con un beso en la frente, y comenzó a planificar mentalmente las actividades del día. Era día de recoger a los nietos de la escuela, lo cual siempre la llenaba de alegría anticipada. Sin embargo, algo se sentía diferente en el ambiente. Tal vez era la forma en que Aurelio había suspirado más profundamente mientras se vestía, o quizás era la sensación extraña que había tenido durante sus oraciones matutinas. Juana había aprendido a lo largo de los años a confiar en estas intuiciones, aunque nunca podría haber imaginado lo que ese día le tenía preparado. A las 2:15 de la madrugada de la tarde, Juana salió de su casa hacia la escuela primaria Benito Juárez, para recoger a Santiago y Valeria. El camino de 15 minutos era uno de sus momentos favoritos del día. Saludaba a doña Carmen en la tienda de abarrotes, intercambiaba sonrisas con don Raúl, que siempre estaba podando sus rosales, y observaba cómo los niños del barrio corrían por las calles con sus uniformes escolares. Cuando llegó a la escuela, encontró una escena inusual. Verónica estaba allí, esperando junto a la puerta principal con una expresión tensa en el rostro. Era extraño porque Verónica nunca recogía a los niños entre semana. Su horario de trabajo simplemente no se lo permitía. «Juana», dijo Verónica sin el saludo acostumbrado, «necesitamos hablar». Los niños salieron corriendo hacia su abuela como siempre, con sus mochilas rebotando en sus espaldas y sonrisas brillantes en sus rostros. Santiago le mostró inmediatamente un dibujo que había hecho en clase de arte, mientras Valeria se colgaba de su brazo pidiendo que le contara un cuento durante el camino a casa. «Los niños vienen conmigo hoy», declaró Verónica de manera abrupta, interrumpiendo la alegre reunión. «Tenemos otras cosas que hacer». Juana sintió una punzada de confusión y decepción, pero mantuvo su tono calmado. «Por supuesto, mija. ¿Todo está bien? ¿Necesitas que los cuide mañana como siempre?» La respuesta de Verónica fue cortante y fría. «Ya veremos. Las cosas van a cambiar por aquí». Mientras caminaba de regreso a casa sola, Juana no podía sacudirse la sensación de que algo importante había cambiado. No eran solo las palabras de Verónica, sino su actitud completamente diferente, como si hubiera tomado una decisión definitiva sobre algo. Esa noche, durante la cena, Roberto llamó para cancelar su visita semanal. Su voz sonaba tensa y evasiva. «Verónica y yo tenemos algunas cosas que discutir sobre la educación de los niños y su rutina semanal», explicó vagamente. «¿Pasa algo malo, mijo?», preguntó Juana, sintiendo que su corazón maternal se aceleraba con preocupación. «No, mamá, solo necesitamos hacer algunos ajustes. Te llamamos en unos días». El resto de la semana pasó en un silencio extraño. Por primera vez en 2 años, Juana no vio a sus nietos ni el miércoles ni el viernes. Intentó mantenerse ocupada con sus actividades habituales en la iglesia, pero incluso Padre González notó que estaba más callada de lo usual. «Juana, te ves preocupada», le comentó mientras organizaban las donaciones de ropa. «¿Todo bien en casa?» «Solo asuntos familiares, padre». «Nada que no se pueda resolver con paciencia y oración», respondió Juana, aunque internamente comenzaba a sentir una ansiedad que no había experimentado en años. El domingo llegó con la expectativa acostumbrada de la reunión familiar. Juana había preparado su menú tradicional con especial cuidado, esperando que la comida familiar ayudara a resolver cualquier malentendido que hubiera surgido durante la semana. Miguel había viajado desde la Ciudad de México para su visita mensual, lo cual siempre traía energía adicional a las reuniones familiares.
Llegó temprano para ayudar a su madre con los preparativos finales y para pasar tiempo de calidad con su padre. ¿Cómo están Roberto y los niños?, preguntó Miguel mientras ayudaba a poner la mesa. Han estado ocupados esta semana, respondió Juana cuidadosamente, sin querer crear preocupación innecesaria. Roberto y Verónica llegaron exactamente a la hora, pero la atmósfera era palpablemente diferente. Los niños, usualmente bulliciosos y afectuosos, parecían cohibidos, y se mantuvieron cerca de sus padres en lugar de correr inmediatamente hacia su abuela como era su costumbre. Durante la comida, Verónica apenas tocó su plato y mantuvo una conversación mínima. Cuando Miguel intentó incluirla en sus anécdotas sobre su trabajo en la capital, sus respuestas fueron cortas y sin entusiasmo. Fue después de la comida, mientras Juana servía el café y su famoso flan de cajeta, que Verónica finalmente habló con claridad. Juana, Roberto y yo hemos decidido que los niños necesitan una rutina diferente. Van a comenzar clases de inglés intensivo los martes y jueves por las tardes, y los fines de semana estarán en actividades deportivas organizadas. El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. Miguel miró a su hermano con una expresión de sorpresa y confusión. Aurelio dejó de beber su café y observó a su esposa cuidadosamente. Entiendo que quieras lo mejor para Santiago y Valeria, respondió Juana con voz controlada. Pero me pregunto si no podríamos encontrar un equilibrio que... No se trata de equilibrio, interrumpió Verónica con una firmeza que sorprendió a todos. Se trata de prepararlos para el futuro real, no para el pasado. Necesitan habilidades modernas, pensamiento crítico, exposición a diferentes perspectivas. La implicación era clara y hiriente. El tiempo que pasaban con su abuela representaba el pasado, algo obsoleto que debía ser superado. Miguel intervino diplomáticamente. Verónica, entiendo tu punto, pero ¿no crees que los niños también se benefician del tiempo con sus abuelos? Hay valores y experiencias que... Los valores se enseñan con el ejemplo, cortó Verónica, y el ejemplo que queremos dar es de independencia, progreso y pensamiento moderno. Roberto, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Mamá, no es nada personal. Solo queremos asegurarnos de que Santiago y Valeria tengan todas las oportunidades posibles. En ese momento, Juana experimentó algo que nunca había sentido antes en su papel de matriarca familiar. No era solo dolor o decepción. Era una comprensión súbita y cristal clara de que estaba siendo sistemáticamente excluida de la vida de sus nietos, no por su bienestar, sino por la percepción de Verónica de que ella representaba un obstáculo para sus ambiciones familiares. La conversación continuó por varios minutos más, con Verónica explicando detalladamente por qué las actividades estructuradas eran superiores al tiempo improductivo en casa de los abuelos. Cada palabra era como una pequeña daga que cortaba años de amor, dedicación y sacrificio. Fue en ese momento preciso que Juana sintió algo despertando dentro de ella. No era ira exactamente, sino una claridad feroz sobre su propio valor y dignidad. Por primera vez en décadas comenzó a cuestionar si su papel tradicional de mantener la paz familiar a cualquier costo era realmente lo correcto. Esa noche, después de que todos se fueron, Juana se sentó en su silla favorita junto a la ventana que daba al jardín. Aurelio se acercó y puso su mano en su hombro. ¿Qué piensas hacer?, preguntó suavemente. No lo sé todavía, respondió Juana, pero sé que algo tiene que cambiar. No puedo seguir pretendiendo que esto es solo un malentendido pasajero. Era el primer reconocimiento verbal de que la situación requería una respuesta activa, no solo paciencia pasiva. Aunque Juana no podía imaginar qué forma tomaría esa respuesta, había comenzado un despertar interno que la prepararía para los desafíos extraordinarios que estaban por venir. Por primera vez en su vida, Juana Esperanza Morales comenzó a considerar que tal vez, solo tal vez, mantener la paz no era su única opción.
Los días que siguieron a esa confrontación dominical fueron los más difíciles que Juana había experimentado en décadas. Por primera vez en su vida adulta, se encontró completamente despierta a las 3 de la madrugada, mirando el techo de su habitación, mientras su mente procesaba una realidad que nunca había contemplado. Que su amor incondicional y su paciencia infinita, tal vez no fueran suficientes para preservar su lugar en la familia que había dedicado su vida a construir. Aurelio notó inmediatamente el cambio en su esposa. Durante sus 47 años de matrimonio, había visto a Juana navegar crisis familiares, dificultades económicas y pérdidas personales, pero siempre con una serenidad inquebrantable y una fe absoluta en que las cosas se resolverían por sí solas con tiempo y amor. Esta vez era diferente. Está pensando, le confió Aurelio a su compadre Esteban durante su caminata matutina del miércoles. Y cuando Juana piensa de verdad, es porque algo grande está por pasar. El miércoles por la mañana, mientras preparaba su café de olla, Juana tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. En lugar de ir a la iglesia como tenía planeado, caminaría hasta la casa de Roberto para hablar directamente con él, sin Verónica presente. Roberto trabajaba desde casa los miércoles, un arreglo que había conseguido con su empresa de consultoría contable para poder pasar más tiempo con su familia. Juana sabía que Verónica estaría en la oficina y los niños en la escuela hasta las 2:30. Cuando Roberto abrió la puerta y vio a su madre parada allí con una expresión determinada que no recordaba haber visto nunca, supo inmediatamente que esta no sería una visita casual. «Mamá, qué sorpresa. Pasa, ¿quieres café?» «Ya tomé, mijo. Necesito hablar contigo, y necesito que me escuches realmente». Se sentaron en la sala que Juana conocía tan bien, la misma donde había ayudado a Roberto y Verónica a pintar las paredes cuando se mudaron, donde había cargado a Santiago recién nacido durante noches enteras cuando tenía cólicos, donde había consolado a Valeria durante su primera pesadilla. «Roberto», comenzó Juana con una voz que él nunca había escuchado antes, clara y firme pero cargada de emoción contenida, «quiero que me expliques qué hice mal para merecer que me alejen de mis nietos». La pregunta tomó a Roberto completamente desprevenido. Su primera reacción fue la defensiva habitual: «Mamá, no se trata de eso, Verónica solo quiere». «No me hables de lo que quiere Verónica», interrumpió Juana, y la firmeza en su voz hizo que Roberto se diera cuenta de que esta conversación sería diferente a todas las anteriores. «Te estoy preguntando a ti, a mi hijo, ¿qué hice mal, para que consideres que el tiempo con su abuela es perjudicial para tus hijos?» Roberto se quedó en silencio por varios segundos, una lucha interna visible en su expresión. Finalmente, habló con voz más suave: «Mamá, tú no hiciste nada malo. Es solo que Verónica tiene razones válidas sobre la educación moderna y...». «¿Razones válidas?», repitió Juana. «¿Cómo ayudar a Santiago con sus tareas de matemáticas es perjudicial? ¿Cómo enseñarle a Valeria a hacer galletas mientras le cuento historias de la familia es dañino? ¿Cómo llevarlos al parque y escuchar sus sueños y preocupaciones les está quitando oportunidades?» Roberto se frotó la cara con las manos. «No es tan simple, mamá. Verónica siente que los niños se están volviendo demasiado dependientes de ti, que necesitan aprender a ser más independientes». «¿Dependientes de mi amor?», preguntó Juana, y por primera vez en la conversación, su voz se quebró ligeramente. «¿Dependientes de saber que tienen una abuela que los ama incondicionalmente y que siempre estará ahí para ellos?». En ese momento, Roberto comenzó a llorar. No lágrimas dramáticas, sino un llanto silencioso de un hombre que había estado evitando una verdad dolorosa durante meses. «Mamá, yo no quiero esto. Pero mi matrimonio. Verónica dice que si no apoyo sus decisiones sobre los niños, está cuestionando si somos compatibles como pareja. Y yo no puedo perder a mi familia».
La confesión cambió completamente la dinámica de la conversación. Juana se dio cuenta de que su hijo no era el arquitecto de esta separación, sino otra víctima de la campaña sistemática de Verónica, para reestructurar la familia según su visión. «Mijo», dijo Juana, acercándose para tomar las manos de su hijo. «¿Cuándo decidiste que tenías que elegir entre tu esposa y tu madre? ¿Cuándo aceptaste que el amor es un juego de suma cero donde alguien tiene que perder?» Roberto levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «Yo, no sé. Gradualmente, supongo. Cada vez que defendía nuestras tradiciones familiares, se convertía en una pelea. Cada vez que sugería que los niños podrían beneficiarse del tiempo contigo, se volvía un cuestionamiento de mi lealtad hacia ella. ¿Y nunca se te ocurrió que alguien que te pide que elijas entre el amor hacia tu esposa y el amor hacia tu madre tal vez no entiende realmente lo que es el amor?» La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Roberto nunca había considerado la situación desde esa perspectiva. Durante meses había estado funcionando en modo de supervivencia, tratando de mantener la paz a cualquier costo, sin darse cuenta de que estaba permitiendo que el chantaje emocional dictara las decisiones más importantes de su vida familiar. «¿Qué debo hacer, mamá?», preguntó finalmente, y Juana reconoció en su voz al niño que solía buscar su guía cuando se enfrentaba a problemas que parecían demasiado grandes para él. «Esa decisión la tienes que tomar tú, Roberto, pero lo que sí puedo decirte es que yo ya no puedo seguir pretendiendo que esta situación es aceptable». «¿Qué quieres decir?». Juana se incorporó, su postura reflejando una determinación que había estado construyéndose durante días. «Quiero decir que he pasado toda mi vida creyendo que mantener la paz familiar era mi responsabilidad más importante. Que debía absorber cualquier dolor, cualquier injusticia, cualquier falta de respeto, siempre y cuando la familia permaneciera unida». Se dirigió hacia la ventana que daba al jardín trasero donde había jugado con sus nietos durante los últimos años. «Pero me he dado cuenta de que hay una diferencia entre mantener unida a una familia y permitir que te conviertan en invisible dentro de tu propia familia». Roberto la observó desde el sofá, comenzando a entender que su madre estaba experimentando una transformación fundamental. «He decidido que no voy a desaparecer silenciosamente para hacer que Verónica se sienta más cómoda con su versión de lo que debe ser nuestra familia», continuó Juana. «Y he decidido que no voy a permitir que mis nietos crezcan pensando que el amor de su abuela era algo de lo que debían ser rescatados». «¿Qué vas a hacer?». Juana se volteó para mirarlo directamente. «Voy a luchar por mi lugar en esta familia. No voy a ser agresiva o irrespetuosa, pero tampoco voy a ser pasiva ante algo que considero fundamentalmente injusto. Mamá, si confrontas a Verónica directamente, esto se va a poner muy feo. Ella no va a cambiar de opinión solo porque». «Roberto», interrumpió Juana, «¿cuándo fue la última vez que viste a tu esposa cambiar de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que consideró realmente el punto de vista de alguien más cuando ya había decidido algo?» La pregunta obligó a Roberto a reconocer un patrón que había estado evitando confrontar. En los últimos 2 años, prácticamente todas las decisiones familiares importantes habían sido dictadas unilateralmente por Verónica. Desde las vacaciones familiares hasta las actividades de los niños, desde las tradiciones navideñas hasta las relaciones con la familia extendida. «No estoy buscando una guerra», aclaró Juana, «pero sí estoy buscando una conversación honesta sobre el respeto mutuo y sobre qué significa realmente ser una familia». «¿Y si ella se niega a tener esa conversación?». Juana permaneció en silencio por un momento, contemplando una posibilidad que semanas atrás habría sido impensable para ella. «Entonces tendré que considerar otras opciones para proteger mi relación con Santiago y Valeria». «¿Qué tipo de opciones?». «No lo sé todavía, mijo.
Pero sé que no puedo quedarme de brazos cruzados mientras permito que me conviertan en una extraña en la vida de mis propios nietos. Cuando Juana se levantó para irse, Roberto se dio cuenta de que su madre había cruzado una línea invisible pero definitiva. La mujer que durante décadas había priorizado la armonía familiar sobre sus propias necesidades, había decidido que había límites que no estaba dispuesta a cruzar. Mamá, la llamó cuando ya estaba en la puerta. Te amo, y amo a mis hijos, no quiero que esto termine mal para nadie. Yo tampoco, Roberto. Pero he aprendido que a veces las cosas tienen que empeorar antes de poder mejorar realmente. Y he decidido que prefiero pelear por algo que amo que perderlo en silencio. Esa noche Juana le contó a Aurelio sobre su conversación con Roberto. Cuando terminó de relatar los detalles, su esposo la miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó. No, respondió Juana honestamente, pero estoy segura de que no puedo no hacerlo. Era la primera vez en su vida que Juana había elegido conscientemente el conflicto sobre la complacencia, la dignidad personal sobre la paz familiar a cualquier costo. No tenía idea de lo que vendría después, pero había tomado la decisión más importante de su vida: se negaría a desaparecer. Al día siguiente de su conversación con Roberto, Juana despertó con una energía que no había sentido en meses. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible durante tanto tiempo que se había acostumbrado a él. Y ahora que había decidido actuar, respiraba con mayor facilidad. Su primer paso fue completamente inesperado, incluso para ella misma. En lugar de dirigirse directamente a la confrontación con Verónica, decidió que necesitaba entender mejor sus derechos y opciones. A los 68 años, por primera vez en su vida, Juana Esperanza Morales iba a buscar asesoría legal. La oficina del licenciado Fernando Castillo estaba ubicada en el centro de Guadalajara, en un edificio colonial que había sido restaurado para albergar varios despachos profesionales. Juana había encontrado su nombre en el directorio telefónico bajo Derecho Familiar, y había llamado esa misma mañana para solicitar una cita. Buenos días, licenciado, saludó Juana cuando fue recibida en la oficina modestamente decorada. Mi nombre es Juana Morales, y creo que necesito entender algunos aspectos legales sobre los derechos de los abuelos. El licenciado Castillo, un hombre de unos 45 años con experiencia evidente en casos familiares complejos, la invitó a sentarse y la escuchó atentamente mientras Juana explicaba su situación con un detalle y una claridad que la sorprendieron a ella misma. Señora Morales, dijo el abogado después de escuchar su relato completo, lo que usted describe es más común de lo que imagina. En México, los abuelos tienen derechos específicos de convivencia con sus nietos, reconocidos por el Código Civil. Juana sintió como si un rayo de luz hubiera atravesado una habitación oscura. ¿Quiere decir que legalmente tengo derecho a ver a mis nietos? Exactamente. El artículo 417 bis del Código Civil establece que los abuelos tienen derecho a convivir con sus nietos, y este derecho solo puede ser limitado por causas muy específicas relacionadas con el bienestar de los menores. Durante la siguiente hora, el licenciado Castillo le explicó a Juana conceptos que nunca había considerado: patria potestad, derechos de convivencia, mediación familiar, y las opciones legales disponibles cuando estos derechos eran restringidos arbitrariamente. ¿Qué me recomienda como primer paso?, preguntó Juana. Primero, documentar todo. Cada interacción, cada negativa de convivencia, cada cambio en la rutina establecida. Segundo, intentar una mediación familiar antes de proceder con acciones legales más formales. Juana salió de esa oficina sintiéndose transformada. Por primera vez en meses, tenía un plan de acción concreto, y más importante aún, la validación de que sus sentimientos y preocupaciones tenían fundamento legal sólido.
Su segundo paso fue igualmente inesperado. Esa tarde, en lugar de quedarse en casa reflexionando sobre la situación, decidió visitar a su antigua vecina Leticia Ramírez, quien ahora vivía en el barrio de Tlaquepaque pero mantenía contacto regular con Juana. Leticia había pasado por una situación similar 5 años atrás con su propio hijo y nuera, y había logrado resolver el conflicto de manera exitosa. Juana necesitaba escuchar esa historia de primera mano. Leticia le dijo cuando se encontraron en un café tranquilo cerca de la casa de su amiga: «Necesito tu consejo. Y necesito escuchar exactamente cómo manejaste tu situación con Daniela». Leticia sonrió con una mezcla de comprensión y admiración. «Juana, me da mucho gusto verte así de decidida. Cuando pasé por mi crisis familiar, tú fuiste quien me dijo que no me rindiera. Ahora me toca a mí apoyarte». Durante las siguientes 2 horas, Leticia compartió con Juana estrategias específicas que había aprendido: cómo documentar interacciones problemáticas, cómo mantener la comunicación abierta con los nietos a pesar de las restricciones, cómo manejar las emociones durante confrontaciones difíciles, y más importante, cómo mantener la perspectiva a largo plazo durante el proceso. «La clave», le explicó Leticia, «es entender que esto no es una batalla para ganar o perder. Es un proceso para establecer límites saludables y respeto mutuo. Tienes que estar preparada para mantenerte firme pero también para ser flexible cuando sea apropiado». Juana tomó notas mentales de cada consejo, sintiendo que estaba construyendo un arsenal de herramientas que nunca había sabido que necesitaría. El tercer paso de Juana fue el más emotivo. Esa noche, después de cenar con Aurelio, se sentó a escribir cartas individuales para Santiago y Valeria. No cartas que planeaba entregarles inmediatamente, sino cartas que explicaban sus sentimientos y su compromiso con su relación. Cartas que podrían entregar si la situación se volvía más difícil. «Querido Santiago», escribió con su mejor caligrafía, «quiero que sepas que eres uno de los regalos más hermosos que la vida me ha dado. Ser tu abuela ha sido uno de mis trabajos más importantes y gratificantes». Mientras escribía, Juana se sorprendió por la claridad de sus pensamientos y la firmeza de su resolución. Las palabras fluían naturalmente, cargadas de amor pero también de una determinación que ella misma estaba descubriendo. El jueves por la mañana, armada con nueva información legal, consejos prácticos y una claridad emocional renovada, Juana tomó el paso más audaz hasta el momento. Llamó directamente a Verónica. «Verónica», habla Juana, «me gustaría invitarte a tomar café esta tarde para conversar sobre la situación con los niños». La sorpresa en la voz de Verónica era evidente. «Juana, no creo que tengamos mucho que discutir. Roberto y yo ya tomamos nuestras decisiones». «Entiendo que tomaron decisiones», respondió Juana con una calma que había practicado, «pero creo que sería beneficioso para todos si pudiéramos tener una conversación respetuosa sobre cómo podemos hacer que esto funcione para toda la familia». Hubo una pausa larga. Finalmente, Verónica aceptó, tal vez intrigada por el tono diferente en la voz de Juana. Tal vez simplemente queriendo acabar con la situación de una vez por todas. Se encontraron en la cafetería El Grano de Oro, un lugar neutral que Juana había elegido estratégicamente. Era público pero tranquilo, familiar pero no íntimo, un espacio donde ambas podrían hablar libremente sin las emociones adicionales que traería un encuentro en casa de cualquiera de las dos. Verónica llegó puntual pero con una actitud claramente defensiva. Se sentó frente a Juana con los brazos cruzados, y una expresión que sugería que consideraba esta reunión una pérdida de tiempo. «Verónica», comenzó Juana, «quiero empezar diciendo que reconozco y respeto tu papel como madre de Santiago y Valeria. Tu amor por ellos es evidente, y tu deseo de darles las mejores oportunidades es admirable». La apertura tomó a Verónica por sorpresa. Había llegado preparada para una confrontación o un drama emocional, no para una conversación que comenzaba con reconocimiento y respeto.
También quiero que sepas, continuó Juana, que no estoy aquí para cuestionar tus decisiones como madre o para crear problemas en tu matrimonio con Roberto. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Verónica, su tono suavizándose ligeramente. Quiero entender qué necesitas de mí para sentirte segura de que mi relación con los niños complementa tus objetivos como madre, en lugar de competir con ellos. Era una pregunta que Verónica nunca había esperado. En lugar de defenderse o atacar, Juana estaba pidiendo genuinamente entender su perspectiva y encontrar una solución colaborativa. Durante los siguientes 30 minutos, por primera vez en años, las dos mujeres tuvieron una conversación real sobre sus miedos, expectativas y esperanzas para Santiago y Valeria. Verónica admitió que sentía presión por ser una madre perfecta, y que a veces interpretaba el amor natural de los niños hacia su abuela como una crítica implícita a su propia maternidad. Juana, por su parte, explicó que su intención nunca había sido competir, sino complementar, y que estaba dispuesta a adaptar sus actividades con los niños para alinearse mejor con los valores educativos que Verónica consideraba importantes. Al final de la reunión habían establecido un acuerdo preliminar. Los niños podrían continuar visitando a su abuela 2 tardes por semana, pero con actividades más estructuradas que incluyeran elementos educativos específicos. Juana se comprometió a incorporar más inglés en sus actividades, mientras que Verónica aceptó que el tiempo con los abuelos tenía valor emocional y cultural que no podía ser replicado en otros contextos. Cuando Juana regresó a casa esa tarde, se sentía simultáneamente esperanzada y cautelosa. Había logrado más de lo que esperaba en una sola conversación, pero su nueva comprensión de la dinámica familiar le decía que esto era solo el primer movimiento en un proceso más largo y complejo. ¿Cómo te fue?, preguntó Aurelio. Mejor de lo esperado, respondió Juana, pero tengo la sensación de que esto apenas está comenzando. Durante 3 semanas, el acuerdo entre Juana y Verónica funcionó sorprendentemente bien. Los martes y jueves, Santiago y Valeria llegaban a casa de su abuela para sus actividades educativas estructuradas. Juana había transformado creativamente sus tardes tradicionales en sesiones que combinaban diversión con aprendizaje. Cocinaban juntos mientras practicaban fracciones y medidas, jugaban lotería en inglés, y construían proyectos de ciencias, usando materiales caseros. Los niños estaban floreciendo con esta nueva rutina. Santiago había comenzado a mostrar un interés genuino por las matemáticas cuando Juana le enseñó a calcular las proporciones para duplicar las recetas de galletas. Valeria había mejorado notablemente su vocabulario en inglés después de que su abuela convirtiera los cuentos tradicionales en aventuras bilingües. Incluso Verónica había comenzado a relajarse enviando mensajes ocasionales preguntando sobre las actividades del día y mostrando aprecio genuino cuando los niños llegaban a casa entusiasmados con lo que habían aprendido. Juana se sentía orgullosa de su adaptabilidad y de haber encontrado una manera de honrar tanto sus tradiciones familiares como las expectativas modernas de Verónica. Había comenzado a creer que tal vez la diplomacia y la flexibilidad habían triunfado sobre el conflicto. Todo cambió el viernes 8 de abril. Ese día, Juana había planificado una actividad especial: enseñar a los niños a hacer pan dulce mientras practicaban vocabulario en inglés. Había comprado ingredientes especiales en el mercado, y había preparado tarjetas con palabras en ambos idiomas para hacer el proceso educativo y divertido. Los niños llegaron a las 3 de la tarde como de costumbre, pero Juana inmediatamente notó que algo era diferente. Santiago parecía ansioso y no dejaba de mirar hacia la puerta, mientras que Valeria estaba inusualmente callada y se aferrada a su mochila escolar. ¿Todo está bien, mis amores?, preguntó Juana mientras los ayudaba a lavarse las manos para comenzar la actividad de cocina. Abuela, dijo Santiago con voz pequeña, mamá nos dijo que si te portabas mal con ella, ya no podríamos venir a verte. Las palabras golpearon a Juana como un puñetazo al estómago.
¿Qué quieres decir comportarme mal, Santiago? No sabemos, murmuró Valeria. Solo dijo que los adultos a veces pelean, y que si tú peleabas con ella, tendríamos que quedarnos en casa en lugar de venir aquí. Juana se arrodilló para estar a la altura de sus nietos, tratando de mantener su voz calmada a pesar de la tormenta emocional que se desataba en su interior. Mis amores, quiero que sepan que la abuela nunca va a pelear con su mamá de una manera que los lastime a ustedes. Y sin importar lo que pase entre los adultos, mi amor por ustedes nunca va a cambiar. Pero el daño ya estaba hecho. Durante toda la tarde, Juana pudo sentir la tensión en los niños. Estaban disfrutando las actividades, pero había una sombra de preocupación que no había estado presente en las semanas anteriores. Cuando Roberto llegó a recoger a los niños a las 6 de la tarde, Juana le pidió que se quedara unos minutos después de que los niños subieran al carro. Roberto, ¿sabías que Verónica les dijo a los niños que podrían perder el tiempo conmigo si yo me portaba mal con ella? La expresión en el rostro de Roberto confirmó que no tenía idea de esta conversación. ¿Qué? ¿Cuándo dijo eso? Aparentemente esta mañana, antes de que vinieran aquí. Roberto cerró los ojos y suspiró profundamente. Mamá, yo no sabía. Voy a hablar con ella. No se trata solo de hablar, Roberto, se trata de que están usando el amor de los niños hacia mí como una herramienta de control. Eso no es saludable para nadie. Esa noche, la casa de Roberto se convirtió en el escenario de la pelea más intensa que había tenido con Verónica en sus 8 años de matrimonio. Cuando Roberto confrontó a su esposa sobre sus comentarios a los niños, la respuesta de Verónica fue explosiva. Estoy harta de que tu madre esté documentando todo lo que hago, gritó Verónica. Sé que está tomando notas de nuestras conversaciones, sé que fue a ver a un abogado, y sé que está construyendo un caso en mi contra. Roberto se quedó paralizado. ¿Cómo sabes todo eso? Porque no soy estúpida, Roberto, porque reconozco cuando alguien está preparándose para una batalla legal. Y si tu madre quiere guerra, la va a tener. Lo que Roberto no sabía era que Verónica había estado investigando por su cuenta. Había contratado discretamente a un investigador privado para que siguiera a Juana y documentara sus actividades. Sabía sobre la visita al licenciado Castillo, sobre la reunión con Leticia, incluso sobre las cartas que Juana había escrito para los nietos. Tu madre piensa que puede manipular el sistema legal para forzar una relación con nuestros hijos, continuó Verónica con una frialdad que Roberto nunca había visto antes. Pero tiene 68 años, y yo tengo recursos que ella ni siquiera puede imaginar. ¿Qué quieres decir con recursos? Quiero decir que si ella quiere jugar en los tribunales va a descubrir que yo juego mejor. Tengo abogados mejores. Tengo documentación más sólida. Y tengo una estrategia que va a hacer que se arrepienta de haber comenzado esto. Roberto sintió como si estuviera viendo a su esposa por primera vez. La mujer con la que se había casado, la madre de sus hijos, se había transformado en alguien capaz de declarar guerra contra su propia suegra con una precisión y frialdad que lo aterrorizaba. Verónica, estás hablando de mi madre. Estoy hablando de alguien que está tratando de socavar mi autoridad como madre, y que está dispuesta a traumatizar a nuestros hijos con batallas legales para salirse con la suya. Esa misma noche, Verónica implementó su contraataque. Llamó a la escuela de los niños, y reportó que había preocupaciones familiares, que requerían que solo los padres autorizados recogieran a Santiago y Valeria. Efectivamente, Juana fue removida de la lista de personas autorizadas para recoger a sus nietos. También contactó a su propio abogado, el licenciado Héctor Mendoza, especialista en derecho familiar con una reputación de ser particularmente agresivo en casos de custodia y convivencia.
Le explicó la situación presentando a Juana como una abuela manipuladora que estaba intentando alienar a los niños de su madre y usando tácticas legales intimidatorias para conseguir acceso no supervisado a los menores. El lunes siguiente, Juana recibió una llamada inesperada de la directora de la escuela, la profesora García. Señora Morales, lamento informarle que hemos recibido instrucciones de los padres de Santiago y Valeria de que usted ya no está autorizada para recogerlos o visitarlos durante el horario escolar. Juana sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Puedo preguntar qué razón dieron? Mencionaron preocupaciones sobre disputas familiares que podrían afectar el bienestar emocional de los niños. Lo siento mucho, señora Morales. Sé lo mucho que ama a sus nietos. Esa tarde, cuando llegó la hora en que normalmente habría estado recibiendo a Santiago y Valeria en su casa, Juana se sentó en su jardín frontal, mirando la calle vacía y sintiendo un vacío que nunca había experimentado. Pero lo peor estaba por venir. El martes recibió una carta certificada del licenciado Mendoza, notificándole oficialmente que Roberto y Verónica habían iniciado un proceso legal para establecer límites de convivencia supervisada entre ella y sus nietos, citando comportamiento manipulativo y uso inapropiado del sistema legal para intimidar a los padres. La carta también incluía una orden temporal que prohibía cualquier contacto directo entre Juana y los niños hasta que se resolviera el caso. Y advertía que cualquier intento de contacto sería considerado violación de las medidas de protección familiar. Cuando Aurelio llegó a casa esa tarde, y encontró a Juana sentada a la mesa del comedor con la carta legal frente a ella, inmediatamente supo que habían cruzado un punto de no retorno. ¿Qué dice?, preguntó suavemente. Dice que soy una amenaza para mis propios nietos, respondió Juana con voz quebrada. Dice que mi amor por ellos es manipulativo y peligroso. Por primera vez en todo el proceso, Juana se permitió llorar completamente. No lágrimas silenciosas de frustración, sino un llanto profundo de dolor, traición y incredulidad. Cuando Miguel recibió la llamada de su padre esa noche informándole sobre la escalada legal, inmediatamente canceló sus compromisos de trabajo y manejó desde la Ciudad de México para estar con sus padres. Esto se salió completamente de control, le dijo a Juana cuando llegó a medianoche, pero también significa que ya no estamos tratando con malentendidos familiares. Estamos tratando con una guerra declarada. Juana miró a su hijo mayor, el hombre que siempre había sido su consejero y apoyo en las crisis familiares más difíciles. ¿Qué hago ahora, Miguel? ¿Cómo peleo contra alguien que está dispuesta a usar a mis propios nietos como armas? Ahora, mamá, respondió Miguel, con una determinación que Juana no había visto en él desde que era adolescente. Ahora aprendemos a pelear como ella. Pero vamos a pelear mejor. Habían pasado 6 semanas desde que Juana había visto por última vez a Santiago y Valeria. 6 semanas de silencio legal mientras los abogados de ambas partes intercambiaban documentos, citaciones y argumentos técnicos que convertían el amor de una abuela en un caso de derecho familiar. 6 semanas durante las cuales Juana había perdido 8 kilos, había desarrollado insomnio crónico, y había comenzado a cuestionar si toda esta batalla realmente valía la pena. El licenciado Castillo había sido claro sobre la situación. Aunque legalmente Juana tenía derechos sólidos de convivencia con sus nietos, el proceso podría tomar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de qué tan agresivos fueran los abogados de Verónica y qué tácticas decidieran emplear. Señora Morales, le había explicado durante su última reunión, tenemos un caso fuerte, pero debo advertirle que la otra parte está preparando argumentos sobre su estabilidad emocional y capacidad para cuidar menores. Van a intentar presentarla como una amenaza. Durante esas semanas de aislamiento forzado, Juana había desarrollado una nueva rutina de supervivencia. Se levantaba cada mañana con un propósito determinado: documentar meticulosamente cada día sin sus nietos,
escribir en un diario los proyectos y actividades que habría compartido con ellos, y mantener un registro detallado de su estado físico y emocional para contrarrestar cualquier argumento sobre su capacidad. Miguel había tomado licencia temporal de su trabajo en la Ciudad de México para apoyar a sus padres durante este proceso. Su presencia había sido un ancla emocional para Juana, pero también una fuente de información crucial sobre las tácticas que Verónica estaba empleando. Mamá le había dicho a Miguel el martes anterior, necesitas saber que Verónica está diciéndole a la gente que tuviste un colapso emocional y que por eso decidieron limitar tu acceso a los niños. Está construyendo una narrativa en la que tú eres la causa del problema. Era el miércoles 20 de mayo cuando todo cambió para siempre. Juana había decidido hacer algo que había estado evitando durante semanas. Ir al supermercado donde sabía que Verónica hacía sus compras semanales. No para confrontarla, sino simplemente para ver si podía tener un encuentro casual que le permitiera preguntar sobre el bienestar de Santiago y Valeria. A las 11:30 de la mañana, mientras empujaba su carrito por el pasillo de productos lácteos, Juana vio a Verónica al final del pasillo, hablando por teléfono mientras seleccionaba yogures. Por un momento, consideró irse silenciosamente, pero algo en su interior se rebeló contra la idea de esconderse de su propia nuera. Se acercó lentamente, esperando a que Verónica terminara su llamada telefónica. Cuando Verónica finalmente la vio, su expresión se transformó inmediatamente en una máscara de frialdad y desdén. «Juana», dijo con voz helada, «espero que no estés siguiéndome». «Por supuesto que no, Verónica, solo estoy haciendo mis compras. ¿Cómo están los niños?» «Están perfectamente bien, gracias. Mejor que nunca. De hecho, sin el estrés de esta situación legal que tú creaste». Juana sintió como si hubiera recibido una bofetada. «Verónica, yo no creé esta situación. Solo quería mantener mi relación con mis nietos». «Tu relación», respondió Verónica con sarcasmo evidente, «estaba interfiriendo con su desarrollo. Pero supongo que a tu edad es difícil aceptar que el mundo ha cambiado». «¿A mi edad?», repitió Juana sintiendo que algo se encendía en su interior. «Sí, Juana, a tu edad los niños necesitan influencias modernas, no cuentos de hadas y tradiciones obsoletas. Necesitan prepararse para un mundo que tú no entiendes». «Entiendo más de lo que crees», respondió Juana, su voz ganando fuerza. «Entiendo que estás usando a mis nietos para castigarme por no desaparecer silenciosamente de sus vidas». «No estoy castigando a nadie. Estoy protegiendo a mis hijos de una manipulación emocional que tú no eres capaz de reconocer». La conversación continuó escalando, sus voces subiendo de tono mientras otros compradores comenzaban a mirar discretamente. Verónica acusó a Juana de chantaje emocional y negarse a aceptar límites apropiados. Juana respondió cuestionando la crueldad de separar a los niños de su abuela sin ninguna justificación real. Fue entonces cuando Verónica cruzó una línea que cambiaría todo para siempre. «¿Sabes qué, Juana? Los niños ni siquiera te extrañan. Santiago me dijo la semana pasada que está feliz de no tener que fingir que le gustan tus actividades aburridas. Y Valeria ahora tiene amigas reales en lugar de depender de su abuela para entretenimiento». Las palabras fueron como veneno directo al corazón de Juana. No solo eran crueles, sino que sabía que eran mentiras diseñadas específicamente para causar el máximo daño emocional posible. «Eso no es verdad», murmuró Juana, sintiendo que sus piernas se debilitaban. «¿No? ¿Quieres que te muestre los videos que grabé de ellos diciéndolo?» En ese momento Juana experimentó algo completamente nuevo, una rabia tan pura y justificada que cortó a través de meses de diplomacia, paciencia y autocontrol como un rayo. «Eres una mentirosa», dijo Juana con voz temblando de furia contenida. «Y estás usando a esos niños para satisfacer tu necesidad de control». «¿Me estás llamando mentirosa?», respondió Verónica, acercándose agresivamente. «¿Una vieja amargada me está llamando mentirosa?».
Lo que pasó después sucedió en cámara lenta, pero duró apenas segundos. Verónica, en su furia, empujó a Juana hacia atrás. Juana, de 68 años y con equilibrio comprometido por la edad, no pudo recuperar su estabilidad. Cayó hacia atrás, golpeando su cabeza contra el estante de productos lácteos antes de caer al suelo. El supermercado se llenó inmediatamente de voces preocupadas y movimiento. Varios compradores corrieron para ayudar a Juana, mientras que Verónica se quedó paralizada, aparentemente procesando lo que acababa de hacer. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. «¿Está consciente? ¿Puede escucharme?», preguntó una voz desde arriba. Juana estaba consciente pero desorientada, y con un dolor agudo en la parte posterior de su cabeza. Cuando intentó incorporarse, sintió náuseas y mareo. Los paramédicos llegaron en 10 minutos y determinaron que necesitaba ser transportada al hospital para descartar una conmoción cerebral. Mientras la subían a la camilla, Juana pudo ver a Verónica hablando intensamente con el gerente del supermercado, claramente tratando de controlar la narrativa de lo que había sucedido. En el hospital civil, después de una serie de exámenes neurológicos y una tomografía computerizada, los doctores confirmaron que Juana había sufrido una conmoción cerebral leve y múltiples contusiones. Tendría que permanecer en observación durante 24 horas. Aurelio y Miguel llegaron al hospital en estado de pánico absoluto. Cuando el doctor Ramírez les explicó las lesiones y les preguntó cómo había ocurrido el accidente, Miguel pidió hablar con su madre a solas. «Mamá, ¿qué pasó realmente?», preguntó Miguel, sosteniendo su mano mientras ella yacía en la cama del hospital. Juana le contó toda la historia: la confrontación en el supermercado, las acusaciones crueles de Verónica, las mentiras sobre los sentimientos de los niños y, finalmente, el empujón que había causado su caída. «¿Verónica te empujó deliberadamente?», preguntó Miguel, su voz cargada de incredulidad y furia creciente. «Sí», respondió Juana simplemente. «Y lo hizo sabiendo exactamente lo que estaba haciendo». Miguel salió de la habitación del hospital con una determinación que su madre reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había tenido cuando era niño, y decidía que ya era suficiente de cualquier injusticia que estuviera presenciando. Esa noche, mientras Juana descansaba bajo supervisión médica, Miguel y Aurelio tomaron una decisión que cambiaría el curso de toda la batalla legal. Presentarían cargos criminales contra Verónica por agresión contra una persona mayor. «Papá», le dijo Miguel a Aurelio mientras llenaban el reporte policial, «ya no se trata solo de derechos de convivencia. Se trata de que alguien lastimó físicamente a mamá y tiene que haber consecuencias». Cuando Juana despertó el jueves por la mañana en el hospital, encontró a Miguel sentado junto a su cama con una expresión seria. «Mamá, necesito que me digas si estás preparada para llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque después de lo que pasó ayer ya no hay vuelta atrás». Juana miró a su hijo, después miró sus manos vendadas, después pensó en Santiago y Valeria, quienes probablemente ni siquiera sabían que su abuela estaba en el hospital. «Sí», dijo con una claridad que la sorprendió a ella misma, «estoy lista para luchar». No sabía todavía que esta decisión la convertiría en la protagonista del caso legal más comentado del año en Guadalajara, ni que su lucha por la justicia inspiraría a cientos de abuelos en situaciones similares. Todo lo que sabía era que ya no estaba dispuesta a ser víctima. El viernes por la mañana, cuando Juana fue dada de alta del hospital, ya no era la misma mujer que había entrado ahí 2 días antes. Las vendas en su cabeza y los moretones en sus brazos eran evidencia física de una línea que había sido cruzada irreversiblemente. Pero más importante aún, algo fundamental había cambiado en su interior. Había desaparecido por completo cualquier rastro de la mujer que priorizaba la paz familiar sobre la justicia personal. Miguel había trabajado toda la noche coordinando lo que él llamaba la campaña de justicia para mamá.
Su primera acción había sido contactar a la licenciada Patricia Hernández, una abogada especializada en derechos de personas mayores con una reputación formidable en casos de abuso y negligencia familiar. Señora Morales, dijo la licenciada Hernández cuando se reunieron esa misma tarde en su oficina, su caso tiene elementos muy específicos que van más allá de una simple disputa de convivencia. Tenemos agresión física documentada médicamente, manipulación emocional de menores, y lo que podríamos argumentar como discriminación por edad. La oficina de la licenciada Hernández era completamente diferente a la del licenciado Castillo. Las paredes estaban cubiertas de certificados, reconocimientos y fotografías de casos exitosos. Una biblioteca legal imponente ocupaba toda una pared, y Juana pudo sentir inmediatamente que estaba en presencia de alguien que había dedicado su carrera a batallas exactamente como la suya. ¿Discriminación por edad?, preguntó Juana. Los comentarios de su nuera sobre su edad, sobre sus tradiciones obsoletas, sobre su supuesta incapacidad para entender el mundo moderno. Todo eso está documentado en los testimonios y, legalmente, constituye discriminación basada en edad, lo cual es un delito federal. Miguel tomó notas detalladas mientras la licenciada Hernández explicaba la estrategia legal que había desarrollado. No sería solo una defensa contra los ataques de Verónica, sino una ofensiva legal completa que incluiría múltiples frentes de batalla. Primero, explicó la abogada, vamos a presentar una denuncia penal por lesiones a persona mayor. En México, la agresión contra adultos mayores lleva penalizaciones más severas que la agresión común. Segundo, vamos a demandar por daño moral y psicológico, no solo por el incidente físico, sino por meses de alienación parental y manipulación emocional. Tercero, vamos a solicitar medidas de protección que garanticen su derecho de convivencia con sus nietos mientras se resuelven los casos. Y cuarto, añadió con una sonrisa que Juana encontró tanto reconfortante como intimidante, vamos a contrademandar por custodia temporal de los menores, argumentando que están siendo criados en un ambiente de violencia familiar y manipulación psicológica. Juana se sintió abrumada por la magnitud de lo que la licenciada Hernández estaba proponiendo. ¿Custodia temporal? Yo no quiero quitarle los niños a Roberto. No se trata de quitárselos permanentemente, aclaró la abogada. Se trata de establecer que la violencia no es una herramienta aceptable para resolver disputas familiares, y que los niños tienen derecho a mantener relaciones saludables con todos los miembros de su familia extendida. El lunes siguiente la licenciada Hernández presentó simultáneamente 3 demandas diferentes en 3 jurisdicciones distintas. Una denuncia penal en el Ministerio Público por lesiones a persona mayor, una demanda civil por daños y perjuicios en el Juzgado de lo Familiar, y una solicitud de medidas de protección en el Tribunal Superior de Justicia. La estrategia era lo que ella llamaba saturación legal, hacer que Verónica y sus abogados tuvieran que defenderse en múltiples frentes simultáneamente, mientras que Juana mantendría una narrativa consistente y bien documentada en todos los casos. El miércoles Roberto recibió las primeras citaciones legales. Cuando llegó a casa de sus padres esa tarde, estaba pálido y visiblemente choqueado. «Mamá, ¿esto es real?», preguntó, mostrando los documentos legales. «¿Realmente vas a acusar penalmente a Verónica?». «Roberto», respondió Juana con una calma que había desarrollado durante las últimas semanas, «tu esposa me empujó en un lugar público, causándome lesiones que requirieron hospitalización. ¿Qué esperabas que hiciera? Pero es la madre de mis hijos, si va a la cárcel». «Nadie quiere que vaya a la cárcel», interrumpió Miguel. «Queremos que reconozca que sus acciones tienen consecuencias, y que encuentre maneras de resolver conflictos que no involucren violencia». Además, añadió Juana, «quiero que Santiago y Valeria crezcan sabiendo que la violencia nunca es aceptable, sin importar quién la cometa o contra quién». Roberto se quedó en silencio, procesando una realidad que nunca había contemplado, que su madre,
La mujer que había dedicado su vida a mantener unida a la familia, ahora estaba dispuesta a usar el sistema legal para protegerse y proteger su relación con sus nietos. ¿Qué va a pasar con los niños durante todo esto?, preguntó finalmente. Eso depende de las decisiones que tomes tú, respondió Juana. Puedes elegir apoyar a una esposa que usó violencia contra tu madre, o puedes elegir hacer lo correcto. Era un ultimátum que Roberto nunca había esperado recibir, especialmente no de su madre pacífica y diplomática. El jueves la licenciada Hernández recibió la respuesta de los abogados de Verónica, una contrademanda masiva que acusaba a Juana de hostigamiento legal, manipulación de persona mayor, refiriéndose a la supuesta influencia de Miguel, y uso frívolo del sistema judicial. Pero la licenciada Hernández había estado esperando exactamente esta respuesta. Perfecto, le dijo a Juana durante su reunión del viernes. Están reaccionando emocionalmente en lugar de estratégicamente. Cada acusación que hacen en su contra, tenemos evidencia documentada que prueba lo contrario. Durante esa reunión la licenciada Hernández le mostró a Juana algo que la llenó de asombro. Un folder completo de cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas de otras abuelas en situaciones similares, que habían contactado el despacho después de que la historia de Juana comenzara a circular en las redes sociales locales. Su caso se ha vuelto simbólico, explicó la abogada. Representa algo más grande que una disputa familiar individual. Representa el derecho de los adultos mayores a mantener su dignidad y sus relaciones familiares. ¿Qué significa eso?, preguntó Juana. Significa que tenemos recursos adicionales, testimonios de apoyo, y algo que raramente tenemos en casos familiares: opinión pública favorable. El sábado, Juana experimentó algo completamente inesperado: empoderamiento. Por primera vez en meses, se sentía en control de su propia narrativa. Ya no era una víctima pasiva de las decisiones de otros, sino la arquitecta activa de su propia defensa. Decidió tomar una acción que sorprendió incluso a Miguel. Organizó una conferencia de prensa informal en el Parque Central de San Rafael donde vivía, para explicar públicamente su situación y su decisión de buscar justicia legal. No estoy aquí para atacar a nadie, les dijo a los reporteros locales que se habían reunido. Estoy aquí para defender el derecho de los abuelos a mantener relaciones amorosas con sus nietos, y para establecer que la violencia nunca es una respuesta aceptable a los desacuerdos familiares. El video de esa conferencia de prensa se viralizó en las redes sociales locales en cuestión de horas. #Justicia para Juana comenzó a trending en Twitter regional, y docenas de familias comenzaron a compartir historias similares de abuelos que habían sido separados arbitrariamente de sus nietos. Esa noche Roberto llegó a casa de sus padres con una expresión que Juana no había visto en años: respeto genuino mezclado con admiración. «Mamá», le dijo, «vi tu entrevista en las noticias, y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que durante años te he visto sacrificar tu propia felicidad para mantener a todos contentos, y por primera vez en mi vida te veo luchando por algo que realmente importa, sin disculparte por ello». Roberto tomó una respiración profunda antes de continuar. «Y quiero que sepas que he tomado una decisión. No voy a seguir eligiendo entre mi madre y mi esposa, voy a elegir hacer lo correcto». «¿Qué significa eso?». «Significa que voy a testificar a tu favor, en todos los casos legales. Significa que voy a documentar todo el comportamiento problemático que he estado ignorando durante años. Y significa que voy a asegurarme de que Santiago y Valeria sepan la verdad sobre lo que está pasando». Era la victoria más importante que Juana había logrado hasta el momento: la recuperación del apoyo incondicional de su hijo. Pero también sabía que esto significaba que la guerra legal estaba a punto de intensificarse de maneras que ninguno de ellos podía predecir completamente. «¿Estás seguro, mijo?», preguntó Juana. «Una vez que hagas esto no habrá manera de volver atrás». «Estoy seguro, mamá. Es hora de que alguien en esta familia tenga el valor de hacer lo correcto.
sin importar el costo personal. Esa noche, Juana se durmió en su propia cama por primera vez en días, sintiéndose físicamente adolorida pero emocionalmente más fuerte de lo que se había sentido en años. Había empujado a Verónica por las escaleras legales, y ahora estaba lista para ver hasta dónde la llevaría esa caída. 6 meses después del incidente en el supermercado, Juana Esperanza Morales se encontraba parada frente al Palacio de Justicia de Guadalajara, no como víctima, sino como la ganadora indiscutible de una batalla legal que había transformado no solo su vida, sino la comprensión de toda una comunidad sobre los derechos de los adultos mayores. El fallo judicial había sido contundente y sin ambigüedades. La jueza María Elena Vázquez había dictaminado que Verónica era culpable de agresión contra persona mayor, condenándola a 6 meses de trabajo comunitario en un centro de cuidado para adultos mayores, y al pago de una indemnización sustancial por daños morales. Más importante aún, había establecido un precedente legal que garantizaba los derechos de convivencia entre abuelos y nietos, y había ordenado terapia familiar obligatoria para toda la familia. Pero las consecuencias del caso habían ido mucho más allá de las decisiones judiciales formales. Roberto había tomado la decisión más difícil de su vida adulta: separarse temporalmente de Verónica hasta que ella completara un programa de manejo de anger y terapia psicológica. No puedo seguir exponiéndome a mí mismo y a mis hijos a alguien que considera la violencia como una herramienta de resolución de conflictos, le había explicado a Juana durante una de sus conversaciones semanales. Santiago y Valeria ahora pasaban 3 tardes por semana con su abuela, pero la dinámica era completamente diferente. Los niños habían sido parte de las sesiones de terapia familiar, donde habían aprendido a expresar sus sentimientos sobre la situación, y habían confirmado lo que Juana siempre había sabido: ellos nunca habían querido perder la relación con su abuela. «Abuela», le había dicho Santiago durante una de sus primeras tardes juntos después del fallo judicial, «¿por qué mamá dijo que no te extrañábamos? Yo te extrañé todos los días». Valeria había sido aún más directa. «Mamá nos dijo que no dijéramos que queríamos verte porque eso te haría pensar que ella era mala. Pero yo siempre quise verte». La revelación de que Verónica había manipulado activamente a los niños para que ocultaran sus verdaderos sentimientos, había sido uno de los elementos más damaging de todo el caso legal. El psicólogo infantil que había evaluado a Santiago y Valeria había documentado evidencia clara de coaching emocional y manipulación psicológica. Pero quizás el cambio más profundo había ocurrido en la propia Juana. La mujer que 6 meses antes había estado dispuesta a desaparecer silenciosamente para mantener la paz familiar se había convertido en una activista reconocida por los derechos de los adultos mayores en México. Su historia había sido feature en el programa nacional Aquí y Ahora, donde había sido entrevistada junto con la licenciada Hernández sobre la importancia de los derechos legales de los abuelos. El segmento había generado más de 200,000 visualizaciones en YouTube, y había inspirado a docenas de familias en situaciones similares a buscar ayuda legal. «Señora Morales», le había dicho la conductora del programa, «su caso ha inspirado cambios en la legislación estatal. ¿Cómo se siente sabiendo que su lucha personal ha tenido un impacto tan amplio?» «Me siento honored», había respondido Juana, «pero también me siento responsable. Ahora sé que mi experiencia puede ayudar a otros abuelos que están pasando por situaciones similares. Y eso me da un propósito que va más allá de mi propia familia». La licenciada Hernández había establecido con el apoyo de Juana un programa pro bono llamado Abuelos con Derechos, que ofrecía asesoría legal gratuita a adultos mayores que enfrentaban separación arbitraria de sus nietos. En los primeros 3 meses del programa, habían ayudado a 47 familias en Jalisco a resolver disputas similares. Juana se había convertido en la portavoz oficial del programa, viajando a diferentes ciudades para dar charlas en centros comunitarios, iglesias y centros de adultos mayores.
Su mensaje era siempre el mismo: el amor no tiene fecha de expiración, y la edad no es una descalificación para ser parte importante de la vida de sus nietos. Durante una de estas charlas en Puebla, una abuela de 72 años se había acercado a Juana después de la presentación. «Señora Morales», le había dicho con lágrimas en los ojos, «usted me dio el valor de luchar por mis nietos. Llevo 2 años sin verlos porque mi nuera dice que soy demasiado vieja para cuidarlos apropiadamente». «¿Qué vas a hacer ahora?», había preguntado Juana. «Voy a llamar a su abogada mañana por la mañana. Y voy a empezar mi propia batalla». Historias como esta se habían vuelto rutina en la nueva vida de Juana. Su dirección de correo electrónico, que había sido incluida en varios artículos de periódico, recibía mensajes diarios de abuelos de todo México, que buscaban consejos, apoyo emocional, o simplemente querían compartir sus propias historias de triunfo o lucha. El cambio más beautiful, sin embargo, había ocurrido en su relación con Santiago y Valeria. Los niños ahora entendían que su abuela era alguien extraordinaria, alguien que había luchado por el derecho de amarlos cuando otros habían tratado de impedírselo. La admiración en sus ojos cuando la veían en televisión, o cuando sus compañeros de escuela mencionaban la abuela famosa, había agregado una dimensión completely nueva a su relación. «Abuela», le había dicho Valeria durante una de sus tardes de cocina, «cuando sea grande, quiero ser valiente como tú». «Mija», había respondido Juana, «tú ya eres valiente. La valentía no se trata de no tener miedo, se trata de hacer lo correcto aunque tengas miedo». Aurelio había observado la transformación de su esposa con una mezcla de orgullo y asombro. Durante una de sus caminatas matutinas, le había confesado a su compadre Esteban: «Juana siempre fue fuerte, pero yo nunca supe que tan fuerte hasta que la vi luchar por algo en lo que realmente creía». El caso legal había establecido precedentes importantes en 3 áreas del derecho mexicano: derechos de adultos mayores, alienación parental, y violencia familiar. Law schools en varias universidades ahora estudiaban el caso Morales como ejemplo de litigation exitosa en derecho familiar. Pero para Juana, el victory más importante era mucho más personal y simple. Un domingo por la tarde, 3 días antes del primer aniversario del incidente en el supermercado, Juana estaba en su jardín con Santiago y Valeria, enseñándoles a plantar semillas de girasol. Roberto estaba nearby, helping a Aurelio reparar una silla de madera, mientras que Miguel había venido desde la Ciudad de México para la reunión familiar weekly. Verónica había completado su trabajo comunitario y su terapia psicológica. Aunque su relación con Juana nunca volvería a ser la misma, habían llegado a un entendimiento mutual basado en respeto y límites claros. Participaba ahora en las reuniones familiares dominicales, aunque con una humildad que nunca había mostrado antes. Juana, le había dicho Verónica durante una de sus primeras conversaciones postlegal, «Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Aprendí mucho sobre mí misma durante estos months. Y no todo lo que aprendí me gustó». «Todos aprendimos algo», había respondido Juana. «Yo aprendí que sometimes tienes que luchar por las cosas que amas, incluso cuando preferirías no hacerlo». Mientras veía a sus nietos plantar semillas con la concentration y cuidado que ella les había enseñado, Juana reflexionó sobre el journey extraordinary que había comenzado como una abuela tradicional, que solo quería mantener la paz familiar. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era otra abuela de Monterrey que había visto su historia en las noticias y necesitaba consejos sobre cómo manejar una situación similar con su propia family. «Buenas tardes», respondió Juana alejándose ligeramente para tomar la llamada. «Sí, entiendo perfectamente lo que está pasando. Permíteme contarle cómo comenzó mi proceso». Mientras hablaba con esta nueva abuela que necesitaba guidance, Juana observó a su familia reunida en el jardín. Roberto y Miguel conversaban mientras trabajaban en proyectos de carpintería,
Aurelio jugaba con los nietos, e incluso Verónica participaba silently pero peacefully en la dinámica familiar. No era la family perfect que había imaginado durante décadas, pero era una family honest, una donde el respect era genuine y no impuesto, donde los límites eran claros y mutually agreed upon, y donde nadie tenía que desaparecer silenciosamente para mantener una falsa armonía. Cuando terminó la llamada telefónica, Valeria corrió hacia ella con sus manos llenas de tierra. «Abuela, ¿cuándo van a crecer nuestros girasoles?» «En unos meses, mi amor», respondió Juana abrazando a su nieta. «Pero mientras tanto vamos a cuidarlos todos los días, vamos a regarlos y protegerlos, y vamos a tener paciencia mientras crecen. Como tú hiciste con nosotros». Juana sonrió, sintiendo que todas las batallas, todos los months de uncertainty, y todos los momentos de dolor habían valido la pena por este single moment de understanding perfect. «Exactamente como hice con ustedes», respondió, «y exactamente como voy a seguir haciendo por el resto de mi vida». El sol comenzaba a ponerse sobre el barrio de San Rafael, painting el cielo de colores naranjas y rosados, que reflected beautifully en las ventanas de la casa donde Juana había raised a su family, donde había luchado por su dignity, y donde ahora, finally, había encontrado la peace que viene no de evitar conflict sino de resolverlo con courage y integrity. La historia de Juana Esperanza Morales había terminated, pero su legacy just estaba comenzando. En courtrooms across México, abogados citaban el caso Morales cuando defendían los rights de otros abuelos. En living rooms de familias troubled, abuelas found courage en su example. Y en el corazón de dos niños que ahora entendían que el love verdadero vale la pena any batalla, su influence continuaría growing por generaciones. Sometimes, cuando pushed down the stairs, literal o metaphorical, the most powerful response no es quedarse abajo, sino aprender a push back a través de las escaleras que really matter, las escaleras de la justicia, la dignity, y el love unconditional que refuses to be diminished. A continuación, tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.